la parte de muros de contención, y les quedan 2 temas más que vamos a ver en las próximas clases. Los vamos a aplicar esas ideas y esos conceptos que se van dando en estas clases a la resolución de un proyecto concreto, ¿sí? Este año, bueno, ya les voy a ir mostrando un poquito algunos esquemas para que se ubiquen. Este es el enunciado, o de alguna manera el texto donde se describe brevemente el alcance del trabajo. Pero ¿Sí? no está compartiendo, ¿no? Sí, ahora le voy a compartir, ¿eh? Y entonces, yo le iba a preguntar a ver si antes de... Está abriendo ahí la pantalla. Ahí se está viendo, ¿sí? Por lo menos eso es lo que me dice. Sí, ahí sí se ve. Bien. Entonces les decía, en este texto tienen ustedes la descripción general de lo que es el proyecto y, bueno, un poco el alcance y qué es lo que se pretende, ¿sí? Como les decía antes, fíjense que intervienen los temas que van a intervenir en este trabajo, o lo que se pretende que intervenga es muro de contención, capacidad portante y cimentaciones superficiales, que es lo que empiezan en la próxima clase teórica, y estabilidad de taludes veremos en la última parte, ¿sí? Esto luego nosotros se los vamos a enviar, ¿sí? a ustedes para que dispongan de esta información y de otras que les voy a mostrar ahora a continuación. Y entonces aquí, bueno, vamos a este trabajo concretamente, se lo va a realizar en grupos. En principio son grupos de 3 personas. Tenemos que definir todavía la cantidad total de alumnos que van a quedar, pero como máximo tenemos establecido grupos de hasta 3 personas digamos, la envergadura del trabajo que hay que hacer. Ya más alumnos no, es como que pierde un poco, eh, digamos, es como que la intervención de cada uno se hace muy escueta, entonces la idea es tratar de no pasar, o la idea es fijar un máximo de 3. Y tampoco pensar en grupo de una persona, porque bueno, no tiene sentido, ¿no? Entonces esa es la idea de trabajo. Que por otra parte también tiene como objetivo el hecho de que ustedes trabajen en grupo, compartan o intercambien ideas entre ustedes, ¿sí? A su vez también no nos molesta si lo hacen entre grupos, si se hacen discusiones entre grupos tampoco. Bien, voy a empezar con un poco a leer lo que está aquí, ustedes también lo pueden leer, pero vamos a ir leyendo y les vamos a ir mostrando algunos esquemas para ubicarnos, ¿sí? Bueno, dice, descripción y especificaciones del proyecto. Como parte de las obras de infraestructura de un autódromo situado en las afueras de una importante ciudad, en un predio Perdón, Abel, ¿te colindante. puedo interrumpir? Perdón. Sí, ¿Podrías ampliar, podrías aumentar la vista? sí, lo aumento, sí, sí. Sí, No sé si eso es perfecto. Ahí, perfecto, gracias. ahí está. Ahí quizá para que no se sienta invadido por la hoja. Entonces, como parte de las obras de infraestructura de un autódromo situado en las afueras de una importante ciudad, en un predio colindante con superficie en pendiente, se prevé la construcción de un edificio para aparcamiento de automóviles. El edificio, que constará de varios niveles, planta baja y una cantidad n de pisos superiores, se ubicará en el centro del predio y estará rodeado por calles internas que permitirán acceder a plazas de estacionamiento externas dispuestas en planta baja y en el mismo edificio, ¿sí? Bueno, en el croquis designado como planta se muestra la distribución del proyecto. Entonces yo acá les voy a mostrar, ya lo tengo abierto, voy a agrandar un poquitito, tampoco lo quiero agrandar tanto, ahí para que se ubiquen. Bien, este es el predio visto en planta, ¿sí? Supuestamente este predio el terreno original tenía una pendiente, aquí tiene el norte, ¿sí? Tenía una pendiente de norte a sur y de este a oeste, ¿sí? Esa es la idea, por eso hablaba que el predio está en pendiente. Entonces ese predio va a se va a horizontalizar el predio para poder tener esta playa de alguna manera, que aproximadamente tiene 41 metros por 41 metros. Y en ese predio, o en esta zona que se horizontaliza, se va a construir un edificio
aquí tienen ustedes una cuestión, un esquema bien simplificado de lo que serían las columnas de ese edificio, modulados, digamos, de a 5 metros, y ese es el edificio que hace mención que va a ser para estacionamientos de los vehículos. Y a su vez, vamos a tener estacionamientos en la parte de la planta baja, en este sector y en este otro sector, y por estas calles se va a circular, suponiendo en principio que tenemos una calle de acceso, que puede estar en el mismo predio donde está el autódromo, digamos, supongamos que una calle interna, por la que se llega hasta este lugar y se accede, ¿sí? Esto no entramos mucho en el detalle, no importa, no hace al alcance del trabajo, cómo es la circulación interna de esto y la resolución del estacionamiento en sí mismo, ¿sí? Eso es motivo de otro problema, digamos, ¿sí? A nosotros por ahora nos interesa conocer la geometría así en planta de lo que es el edificio y el hecho de tener estos estacionamientos aquí para que luego ustedes vean, sobre todo la parte de estos estacionamientos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bien, este predio, digamos, como decíamos, como aquí tenemos que el terreno tiene una pendiente de este a oeste y de norte a sur, y como está horizontalizado, evidentemente vamos a tener una parte donde aquí prácticamente podemos pensar que el nivel que tenemos en este predio, ¿sí?, coincide con el nivel del terreno natural, pero luego, en la medida que esta parte del terreno está horizontal, evidentemente aquí esta parte que rodea el terreno nos va a quedar más alta. Por lo tanto, vamos a ver que vamos a necesitar construir unos muros de contención, etc. Esa es la parte que continúa ahora, voy a continuar leyendo. Dice lo siguiente: se realizarán movimientos de suelo para horizontalizar la superficie completa del predio, contemplándose la construcción de muros de sostenimiento en los lados norte y este para contener lateralmente el terreno. Para la ejecución de esta parte de las obras se perfilará un talud provisional del lado del trasdoso. Bien, entonces vuelvo sobre la planta primero, y como les decía, el hecho de que el terreno original tenía una cierta pendiente hace que esta parte que está horizontal quede como a un nivel más abajo del terreno original. Entonces, esto que está aquí rayado o en un color más grisáceo serían los muros de contención que va a haber que construir, ¿sí? Ya de muro de contención, ustedes han visto, ya tienen una idea de qué se trata, ya lo han visto con la acaban de ver con la profesora este tema. Bien, para ayudar un poco a la interpretación, fíjense que aquí están indicados dos cortes, A y B, ¿sí? Y entonces esos dos cortes, para que se ubiquen, hago mención, luego lo vemos más en detalle, ¿no? Pero estoy haciendo mención a los muros de sostenimiento, estos muros de sostenimiento que tenemos aquí, ¿sí? Luego vamos a ir un poquitito más en detalle, quiero seguir avanzando con la lectura. Bien, dice, en el lado oeste del predio se intentará mantener el talud natural, debiendo verificarse la estabilidad del mismo. Si la verificación indica que el talud no es seguro, se construirá un talud más tendido con las tierras extraídas del desmonte realizado para horizontalizar la superficie del predio. Bueno, y aquí hace mención, dice, en el croquis identificado con cortes, en los croquis, digamos, identificado como cortes, en el croquis, perdón, identificado como cortes, se muestran los cortes AA y BB del proyecto, cuyas orientaciones se indican en la planta. Para cerrar esto, dice, se deberá proponer una solución de cimentación superficial, que pueden ser zapatas aisladas, corridas o plateas, según necesidad, en función de las cargas de diseño y las condiciones geotécnicas del subsuelo. Esto hace mención al edificio que va a ser destinado a cocheras, la solución de cimentación. Este tema de cimentación superficial, que es lo que es el alcance de la asignatura, lo que vemos dentro del alcance de la asignatura, y ustedes ya, es el próximo tema que van a encarar con la profesora Pons. Bien, para completar la información, dice, el estudio de suelos establece que el perfil geotécnico está constituido por un potente estrato de limo arcilloso, con indicios a algo de arena, de baja plasticidad y recubierto por un manto de suelo vegetal de aproximadamente 0,4 metros de espesor. Bueno, voy a parar aquí, voy a volver sobre
sobre entonces la planta, ¿sí? Decíamos que aquí teníamos los muros de contención. En esta zona o en este sector oeste, digamos, o lindero oeste del edificio es donde se va a desarrollar el talud, este que mencionamos. El tema taludes lo vamos a ver, es el último tema que vamos a ver. Lo van a ver conmigo, por eso yo lo vamos a ver. Y entonces digamos, ese talud también hay que diseñar, o hay que hacer primero una verificación si el talud funciona, y si no, va a haber que hacer un rediseño. Bien, y por otra parte, ustedes también quizás, cuando yo hablaba o leía la parte de los muros, estos de contención que hay que construir aquí, para el hecho de construir, o para el momento de construir los muros, perdón, es necesario, evidentemente, me voy a acercar, cuando ustedes deban construir este muro, es necesario aquí hacer primero excavar un poco más el terreno, que luego se rellenará convenientemente, con un material conveniente, y esa excavación extra que debemos hacer acá para que los operarios puedan llevar adelante esta construcción, es entonces lo que habla del talud provisional, ¿sí? Bien, hasta aquí es un pantallazo general del problema. Ya voy a abrir para que ustedes después puedan ir consultando. También vamos a tener clase de consulta, ¿sí? Pero déjenme en principio completar la idea. Aquí ustedes ven que en realidad es esquemático esto. Tenemos lo que es el edificio, el desarrollo en altura, va a depender del grupo que les toque, podrá tener dos, tres, creo que hasta cinco niveles, ¿no? O cuatro, no recuerdo bien cuánto contempló la profesora Pons, pero bueno, van a tener la planta. Creo un caso creo que son 7 niveles. Ah, bien. Bueno, De entonces tienen, planta baja y 6 niveles, creo. claro, ¿sí? Hacemos mención, o sea, el N que decía es la planta baja y después los niveles son uno, 2, 3, así sucesivamente, ¿sí? Bien, ustedes ven aquí esta pendiente, por supuesto, es una pendiente promedio que hemos propuesto. El terreno no necesariamente es una línea recta como está aquí, obviamente, pero aproximadamente la pendiente del terreno original era la que indicamos aquí. Esta aquí estaría la calle. Por eso aquí le ponemos el nivel de terreno natural original, ¿sí? Eso era lo que era original, ¿sí? Eh, Aquí ustedes ven que aparece un valor de D, ya lo van a ver específicamente en el próximo tema que ingresan ustedes, que es cimentaciones superficiales. Ustedes lo veían en plata que el edificio tenía una distribución de columnas, cada una cuadrícula de 5 metros. Eso en vista o en corte, digamos, son estas columnas que tenemos acá, que van a estar cimentadas, pueden ser, aquí está hecho digamos, si ustedes miran los dos cortes, está pensado como zapatas aisladas, es esquemático esto. Alguien lo podrá resolver o de acuerdo a las necesidades podrán hacer una zapata continua o zapatas aisladas. Eso ya en función de que vayan ingresando en el otro tema van a tener las herramientas para poderlo definir. Esta D, como les decía antes, tiene que ver con la profundidad del plano de apoyo de estas cimentaciones. También esto va a ser variable en función de qué, en función de las características que tiene el terreno, ¿sí? Ese terreno nosotros le vamos a dar por grupos, cada grupo va a tener pequeñas modificaciones en las propiedades de resistencia del suelo, sobre todo, y entonces eso va a hacer que, de alguna manera, y en función de lo que a cada grupo le toque en cuanto a la altura del edificio, van a tener quizás que resolver estas cimentaciones seguramente lo van a tener que hacer de diferentes maneras. Eh, con respecto a lo que es el muro de sostenimiento, de vuelta aquí, o de contención, el muro también es un esquema, es una de las tipologías de muros que ustedes vieron, pero se plantea también la solución, digamos, este es un muro cantilever, pero también hay soluciones, o a algunos grupos les va a tocar con muros de gravedad. Por lo tanto, insisto, esto es más bien esquemático, ¿sí? Bien, aquí, este es el corte, digamos, este sería este corte que ustedes tienen aquí. Estamos suponiendo que esta calle ya puede ser que venga subiendo, digamos, del sentido de circulación, supongamos que sea
de izquierda aquí a derecha, puede ser que esto esté en terraplén también, haya que haber realizado un terraplén para alcanzar el nivel de la calle y llegar a este nivel, o viceversa, ya estaba construida la calle y luego se desarrolló esto, como quieran pensarlo, no hay problema en ese sentido, lo que quiero decir es que tenemos la calle, este es el corte que ustedes ven, voy a achicar un poquitín nada más, este es el corte digamos, que ustedes veían aquí, ¿sí? Entonces tienen el muro por cómo está indicado el corte, les queda el muro aquí a la izquierda y aquí le queda la calle. Y el corte ven el desarrollo longitudinal, digamos, del edificio. Insisto, estos son bien esquemáticos lo que le estamos dando acá. Fíjense que es el corte, lo estamos haciendo en el sentido del desarrollo, digamos, más largo del edificio. Y luego en el corte B, es el corte que tenemos acá. Entonces, ustedes ven aquí ese talud que está indicado, ¿sí? En principio hemos supuesto un desnivel de unos 5 metros y esto tiene desarrollo en planta de unos 4 metros. Eso ya después vamos a hacer alguna acotación al respecto. Mismo en función de lo que es el desarrollo en planta del predio que está horizontalizado, de la parte del predio que está horizontalizada, le hemos definido una altura del muro, de los muros, digamos, en la parte más alta, van a requerir unos 6 metros de altura de muro desde lo que sería el nivel del piso de circulación de los vehículos. Y si ustedes ven, este es el corte B, si ustedes, vuelvo sobre la planta, disculpe que vaya y venga para que ustedes se vuelvan a ubicar. Estamos viendo el corte aquí, así hacia allá. Como les decíamos, este terreno, como tiene una pendiente de este a oeste en este caso, entonces este muro lo hemos pensado, en principio lo hemos propuesto, que en vez de ser un muro de una única altura, sea un muro que tenga una altura variable, por una cuestión de optimización también, ¿no? Si el terreno natural tiene aproximadamente esta pendiente, bueno, aquí lo que hemos propuesto es un pequeño muro que también va a servir para que los autos que estacionen aquí no se caigan, digamos, o topen contra algo, y ese mismo nivel lo hemos tomado como punto de partida para llegar hasta la parte alta del muro, ¿sí? Que estaría en esta parte de aquí atrás. ¿Sí? Entonces, esto es de alguna manera tiene una pendiente la parte superior de este muro. Para las verificaciones, lo que hemos pensado en principio con la profesora, con María Eugenia, es que consideremos a lo mejor dos alternativas, digamos, como dividir en la mitad esta longitud del muro y pensar en un muro quizá con la altura de esta máxima de 6 metros y otro muro con otra altura que quede aquí a la mitad. Esto me va corrigiendo María Eugenia, puede ir acotando, ¿no? Pero nosotros también quiero destacar lo siguiente, estos proyectos son dinámicos. ¿En qué sentido? Nosotros proponemos el proyecto, hay varias variables que nosotros ponemos en juego, y eso hace que a veces nos encontremos, y es la experiencia que tenemos de años anteriores, que a veces en la medida que vamos desarrollando el proyecto nos vamos encontrando nosotros mismos como profesores con dificultades que tenemos que ir resolviendo. No es más ni menos que lo que le puede pasar en la práctica real a ustedes. Sería una locura pensar que nosotros podemos resolver todos los casos que necesitan para los grupos. Lo hacemos un poco en base a la experiencia que tenemos y que creemos que puede funcionar. A veces nos surgen cosas que las tenemos que ir resolviendo sobre la marcha y es muy importante el aporte que hagan ustedes y las preanálisis que van haciendo, eso nos indican que algo quizá no está funcionando bien, que debemos repensar alguna parte. No pasa con todos los grupos, pasa con cosas puntuales. Lo digo esto para que no crean porque puede pasar que a veces dice, profesor, pero esto no me está dando, hay algo acá que no. Y bueno, puede suceder porque, insisto, no es que hemos resuelto todas las alternativas, hacemos algunas estimaciones y creemos que puede funcionar y ahí proponemos. Y si no, sería una cosa imposible. No sé, creo que vale la aclaratoria, no sé, Eugenia, pero me parece que vale porque es digamos, quiero decir acá, como les decía recién, nosotros hemos pensado esta opción de que ustedes hagan un análisis de estos muros, como básicamente en planta
este muro y este muro es lo mismo, si ustedes se fijan, es lo mismo porque tienen prácticamente la misma longitud y hemos propuesto que el terreno aquí baja con una pendiente del 8% y para este lado también, o sea, es básicamente lo mismo, o sea que no es que tienen que hacer 4 cálculos, sino que tienen que hacer en una parte y en otra parte. Esa es la idea un poco original con la que estamos pensando la propuesta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque todo esto, digamos, tiene que ver con que, digamos, para qué vamos a hacer un muro tan, a lo mejor con tanta demanda como es en este sector, en esta otra parte que puede ser mucho menor la demanda, ¿sí? Bien, respecto al talud, lo mismo, hay una zona del talud que queda, en esta zona el talud va a ser, si no me equivoco, en esta zona el talud va a ser más, digamos, como que va a tener esa altura que yo les estoy marcando ahí, que es la altura máxima que estamos pensando, es la zona más complicada o más comprometida del talud. Entonces, no necesariamente bueno, digamos, si ese diseño no funciona en una parte, puede ser que sí funcione en otra. Entonces, a lo mejor hay que solo rediseñar una parte del talud. Creo que esto tiene de interesante para ustedes también, es que es un problema que los obliga a pensarlo como un problema bastante cercano a la práctica y bueno, y encontrarse con una situación de que las cosas, bueno, uno tiene que ir usando las herramientas que tiene y resolviendo, ¿sí? En cuanto a algunas cuestiones que voy a seguir leyendo porque ahí ahora luego de presentado esto, les planteamos las consignas concretas de lo que se les pide, ¿sí? En cuanto digamos, más allá de que yo puedo haberlas ido comentando, acá las tienen bien ordenadas para que ustedes, cuando vayan desarrollando el trabajo, no se pierdan nada en el camino, ¿sí? Entonces, las consignas para el edificio de estacionamiento de vehículos, ¿sí? Primero, tienen que estimar las presiones de contacto en el plano de cimentación, tienen que realizar un predimensionado de la cimentación, calcular la capacidad portante última del terreno a largo plazo y estimar el asentamiento absoluto y la distorsión angular y cotejar con los valores límites recomendados en la bibliografía. Bien, me detengo un poquitito o les comento un poquitito de cada caso, de cada cosa de estas que dice ahí. Ustedes van a tener aquí una planta, ¿sí? De lo que es el edificio. Ustedes van a tener que estimar, por ejemplo, cuál es perdón, cuál es la carga que, por ejemplo, va a actuar en esta columna, que por supuesto va a ser diferente que en esta o que en esta de esquina, ¿sí? En las centrales, en todas estas centrales, la carga, digamos, estimación de carga que vamos a hacer vale para esta o vale para esta, todo lo que son las centrales, ¿sí? No así para las de borde, van a tener, estas de borde que están aquí, van a tener otra carga, otra solicitación en cuanto a la demanda de carga, y la de esquina otra. Ya, digamos, les vamos a dar algunas pautas de cómo tienen que, o cómo pueden hacer para estimar esa carga que solicita a las columnas, ¿sí? A partir de... Ingeniero, Sí, una consulta. ¿Todos los pisos son estacionamientos? exacto, todos los pisos van a ser estacionamiento, o sea, todos los pisos van a tener la misma carga, excepto el techo está considerado que sea un techo de chapa, si no recuerdo mal, Eugenia, si era un poco la previsión. Efectivamente. Bien. Entonces nosotros le vamos a informar cuál es la carga que tienen que considerar distribuida en la superficie de las losas, digamos, de cada piso, también cuál es la carga que tienen que considerar para el techo, y con eso ustedes van a poder definir un área de influencia de las columnas, de las centrales, y las de esquina o las de borde, y van a poder estimar la carga por piso, ¿sí? Digamos, le vamos a dar la carga de uso, le vamos a definir la carga, perdón, en función del techo de chapa también, y ustedes van a considerar en principio, ahí suponemos que vamos a estimar losas de unos 20 centímetros de espesor, entre 18 y 20 centímetros de espesor, y en función de ese espesor de las losas van a determinar el peso propio de las losas. Se puede adicionar, si quieren,
un peso teniendo en cuenta las vigas y el peso propio de columna. Pero eso ya son detalles que los vemos un poco más en fino, no quiero ir tan en esta primera explicación general, no quiero entrar en tanto detalle. En definitiva, ustedes, de acuerdo a los pisos que tengan, van a poder definir las cargas en las columnas, y con eso van a tener entonces cubierta la primera parte que decía, determinar o estimar la solicitación que van a tener en la cimentación, ¿sí? En las cimentaciones que corresponden a las columnas centrales, o las que corresponden a esquina o a a las laterales, ¿no? Entonces, en función de eso, van a definir una geometría para la cimentación, o sea, visto en planta, van a definir para la base, que aquí yo no la mostramos en planta, pero sí les mostraba en el corte, van a definir cuáles son las dimensiones, el ancho B y bueno, en este caso la profundidad L, si es una base cuadrada o rectangular o una base corrida. No me quiero apresurar en eso, es algo que ya van a empezar a ver la clase que viene también. Ya María Eugenia, la profesora Pons lo va a explicar con más detalle, ¿sí? Bien, entonces, les decía, ahí tienen definido el peso ya tenemos definida la carga que solicita las columnas, las dimensiones en planta, y luego tienen que hacer la verificación en función de la capacidad portante que estimen para la cimentación. Tienen que definir cuál es la seguridad de la cimentación. Temas que van a ver en mucho detalle en lo que viene, pero algo ya de cuando hablamos de coeficiente de seguridad y de eso ya algo vieron en lo que es muros de sostenimiento, muro de contención, o sea, hacemos referencia a esas cosas, ¿sí? A esos temas. Y bueno, y después van a tener que estimar asentamientos. Aquí, ¿qué es lo que importa, digamos? Como las cargas son diferentes y las cimentaciones son diferentes, si estamos hablando de bases aisladas, es decir, que cada columna tenga su base, entonces los asentamientos, normalmente los asentamientos entre, por ejemplo, entre esta columna de borde y esta columna central, no es exactamente el mismo asentamiento el que sufren o el que experimentan ambas columnas, entonces hay un delta de asentamiento entre estas columnas, y eso hace que se genere lo que llama una distorsión, ¿no? Una columna o una base se asenta un poco más que otra, entonces hay ciertas recomendaciones de cuánto pueden ser esa distorsión o esos asentamientos diferenciales. Insisto, eso también lo ven en el tema que sigue. No desesperarse. Tenemos que introducir el proyecto. Sabemos que hay algunas cosas que todavía faltan, pero sí con algunas ideas de lo que vienen viendo a lo largo de la carrera, estimo que se va entendiendo a qué apuntamos, ¿sí? Entonces, esos aspectos son los que tienen esos cuatro aspectos que están destacados en el enunciado son los que tienen que abordar con respecto al edificio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, Señor, sí, o sea que nosotros tenemos que estimar y predimensionar todo lo que sería el tipo de losa, todo eso para ver qué carga va a llegar hasta la zapata. sí, la losa, como les digo, vamos a partir de losas de entre 18 y 20 centímetros, porque por el tipo de uso que van a tener. Entonces, eso no tienen que hacer ningún cálculo ustedes. Esto es como si ustedes, desde digamos, le solicitan un servicio profesional que sea definir, digamos, de alguna manera, o sea, les piden que hagan un informe, por ejemplo, hacen un estudio de suelo en ese sector y les dicen, o deben incluir en ese estudio de suelo, una propuesta de cimentación, ¿sí? Entonces ustedes hacen un análisis de las cargas que podrían estar solicitando en función de un anteproyecto que tengan, y en función de esas, eh, de esas cargas, digamos, estiman dimensiones de zapata. Esto que le estoy contando es la vida real. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la persona que le solicitan que haga el informe del estudio de suelos no se va a poner a calcular el edificio para hacer un cálculo preciso de qué tamaño van a tener las columnas, qué tamaño van a tener las losas, porque si no es un trabajo de locos, ¿no? Entonces, en función de la experiencia
digamos, general, si ese edificio va a ser destinado a cocheras como en este caso, se sabe que aproximadamente las losas pueden tener entre 18 y 20 centímetros, las columnas no quiere decir que de la planta baja hasta el último piso van a ser de la misma dimensión, pero a lo mejor podemos tomar una dimensión de columnas de 30 centímetros en promedio, para que las de arriba serán un poco más delgadas y las de abajo serán un poco más grandes, ¿se entiende? Y eso nos va a permitir hacer un preanálisis de la carga que vamos a tener. ¿Se entiende lo que apuntamos? O sea, no pretendemos que pongan este edificio, lo pongan en un programa de cálculo y empiecen a ese tipo de cosas, no, porque escapa al alcance de la asignatura, eso lo van a ver en otras materias. No sé si soy claro en la respuesta. Sí se entiende, gracias. Bien. Entonces, esto es lo que le decía del 1 al 4, lo que tienen que hacer para el edificio. Ahora vamos con los muros de contención. Aquí de vuelta, yo algo comenté, pero acá está bien detallado lo que se les pide. Dice, realizar un predimensionado de la sección transversal del muro. Esto ya vieron ustedes en la teoría que, digamos, tienen una posibilidad, digamos, las profesoras les da en la teoría, o tienen dentro del material de la teoría, Unas sugerencias de una DAS, que es sugerencia. lo último que hemos visto, para predimensionar, digamos, Sí, basado en la experiencia exacto. de DAS o de otros ingenieros. DAS las ha recogido y sugiere que se mantengan esas relaciones geométricas entre las distintas dimensiones y la altura, que es lo conocido, la altura del muro. Exacto, exacto. Entonces eso le va a permitir, de acuerdo al tipo que les toque a cada grupo, les va a tocar un muro de cantilever o muro de gravedad. Entonces, en función de qué tipo de tipología de muro tienen que aplicar para la solución, ustedes se fijan en esa diapositiva o en esos datos y pueden empezar a hacer un predimensionado. Luego tienen que calcular el empuje activo. De vuelta, el empuje activo, ustedes van a ver que a cada grupo, o a los distintos grupos, se les pide que usen distintos métodos que han visto en la teoría, que son el de Rankine, el de Coulomb, y después está el método simplificado de Tersay, ¿sí? Entonces depende que les toquen suerte, trabajarán definirán o calcularán o estimarán el empuje activo con alguna de esos métodos. Luego deben hacer la verificación de la estabilidad del muro al deslizamiento y del vuelco, eso ya lo vieron, digamos, lo vieron cómo se hace, ¿no? O sea, cómo lo tienen que plantear y qué herramientas usan. Tienen que determinar las presiones de contacto en el plano de cimentación. Esto es equivalente a lo que hablamos acá de estimar las presiones de contacto en el plano de cimentación a partir de las cargas en el edificio. Esto es parecido a lo que pasa en el muro de contención, ¿no? Tienen que calcular cuáles son las cargas que están actuando a nivel de plano de cimentación. Eso también ya vieron con la profesora. Deben calcular la capacidad portante última del suelo, del suelo de apoyo, y entonces eso es bastante equivalente a lo que acá aparece como el punto 3. Y luego tienen que verificar la seguridad del hundimiento de la cimentación del muro a largo plazo. Bien, esto son todos sí aspectos que ya vieron con la profesora Pons. Entonces, de esto, bueno, quizás se sienten ya más o menos, tienen más claro a qué hacemos referencia. De aquí, digamos, de vuelta, quiero que presten atención que cada estructura que ustedes tienen, o cada, digamos, acá hablamos de las bases, ¿no? O de las cimentaciones, y aquí estamos hablando del muro, o sea, tienen, y antes en el edificio hablábamos de las losas y de las columnas, siempre hay que partir de un predimensionado, de estimar unas dimensiones, porque es la forma, digamos, y no podemos arrancar de la nada ni suponer que lo que estamos proponiendo va a funcionar 100%. Pero como bien explicaba la profesora Pons, ustedes, por ejemplo, en el caso del muro de contención, si ustedes siguen las pautas estas del DAS, van a estar muy cerca de tener un prediseño bastante cercano a lo que va a funcionar, ¿sí? En términos generales. Entonces, por eso es importante contar con esa información.
Y finalmente, ya yendo a lo que es taludes, es el último tema que vamos a ver, tienen que hacer la verificación de la estabilidad del deslizamiento de los taludes provisionales tras dos de los muros de contención de los lados norte y este del predio. Ahí vamos a usar un método que ya vamos a ver específicamente en la teoría, un método, digamos, que usamos unos ábacos, y verificar la estabilidad del deslizamiento a largo plazo del talud del lado oeste, utilizando una herramienta computacional que también la vamos a ver en ese tema específico. Para cerrar, y ya después voy, o bueno, para completo aquí lo de los taludes, como les decía, aquí en lo que es el muro, digamos, el hecho de construir este muro requiere que nosotros despejemos una parte del área aquí atrás del sector del muro para que los operarios puedan trabajar, si no sería imposible de realizar. Entonces, este sector, digamos, de acá atrás, inicialmente lo que vamos a proponer es que se plantee una especie de talud así, digamos, se haga un corte en el terreno, que bueno, seguiría aquí el terreno después, digamos, esta parte del terreno se va a retirar, luego se rellenará con un material de relleno que para cada grupo se especifica un material específico, se da un material diferente, digamos. La cuestión es que este talud, digamos, es lo que nosotros llamamos el talud provisional. ¿Por qué? Porque es un talud que va a estar construido por un tiempo corto y ese talud se lo va a rellenar, digamos, aquí. Entonces, talud, eso es lo que hace Generalmente, mención. perdón, el pie del talud generalmente un poquito retirado, un Sí, metro y sí, medio, esto eso es sí. muy esquemático, ¿eh? Si lo van a tener esos son pautas que les vamos a ir dando a la medida que desarrollen el proyecto. Aquí se van a tener que dejar se suele dejar así, al menos un metro y medio, ¿para qué? Para que, bueno, todo lo que aquí piensen ustedes que tienen que construir este elemento, tienen que poner unos encofrados, lo que son los encofrados, supongo que o sea, digamos, los encofrados son los moldes, digamos, ¿no? Que se usan para darle forma y luego se rellenarán con hormigón. Entonces, eso necesita un cierto espacio de trabajo de los operarios, para los operarios. Entonces, este es el talud que definimos como provisional y en el sentido de que está un tiempo y luego se rellena aquí. Y el talud definitivo es el que tenemos en el lado oeste. Este talud, el análisis de este talud es el que vamos a hacer con una herramienta computacional. Y en el análisis de este talud vamos a tener que tener en cuenta la posibilidad de que aquí estén estacionados los vehículos. O sea que cuando se plantee la geometría y las cargas actuantes, habrá que tener en cuenta aquí que puede haber puede haber vehículos estacionados. En cuanto a lo que tenga que ver con el análisis de la estabilidad de estos muros, lo digo ahora porque se me había escapado antes, digamos, aparte de la carga que tiene, digamos, el hecho digamos, aparte de las acciones que son el peso del suelo que tengamos aquí, la carga que genera el suelo que tengamos detrás del muro, también vamos a tener que tener en cuenta la acción de una compactadora, ¿sí? Vamos a considerar compactadoras pequeñas. Aquí, bueno, aquí tenemos algún ejemplo. Esta es una compactadora de hasta 8 toneladas. Bueno, esa tomé una. Yo, mientras tanto, estaban en clase ustedes, busqué esta otra. Son compactadores de hasta 8 toneladas esto, que son, hay compactadores mucho más grandes, por supuesto, pero la idea es que, bueno, eso también, si ponemos compactadores muy, muy importantes, también estamos condicionando la estabilidad de este muro, ¿no? Entonces, en principio estamos pensando, o pensamos con María Eugenia, en compactadores, digamos, de un cierto porte, pero útiles para quizás las características de lo que tenemos acá. Y aparte, por otro lado, tienen que ser compactadores que se puedan ubicar en una zona relativamente acotada, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque esto se va a ir rellenando, pero se va a ir rellenando por capas. Posiblemente en las primeras capas obviamente no va a ser posible quizá aplicar ese tipo de compactador, habrá que aplicar compactadores manuales, pero en la medida que esto se vaya rellenando en altura, ya posiblemente a partir de cierto momento se van a poder usar ese tipo de compactador.
Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, eso es en términos generales lo que tiene. Abel, Sí, explícale ahí de la figura esa. sí. A lo mejor ellos no están viendo por qué se dibuja una parte en vista y otra parte en Ah, corte en el muro. sí, sí, eso, disculpen, gracias, Eugenia. Como les decíamos en planta, o sea, recuerden ustedes que hablábamos que hay una pendiente de este a oeste y de norte a sur. Entonces, ¿por qué hay como una parte del muro que está en corte y otra en planta, en vista, digamos? Bueno, porque al cortar, por ejemplo, aquí, al seccionar aquí, lo que vemos o sea, y decíamos que este muro tiene altura variable, entonces tenemos el corte del muro que tiene una altura acá, y luego esta parte que tenemos acá atrás, que va en altura creciente, nos queda en vista, ¿no? Por eso ustedes van a ver acá que, digamos, en el corte BB, esta es la parte de donde hacemos el corte del muro realmente, y esta parte es la parte que se ve en vista, que va creciendo desde donde está el corte hasta el fondo, va aumentando la altura del muro, que tiene que ver con esto que ustedes ven acá atrás, ¿no? Bueno, aquí no lo continué para no confundir, digamos, pero sería el muro este que se ve acá atrás, ¿eh? O sea, esta pendiente que ustedes ven acá es como si la cortamos aquí y miramos, ¿no? Entonces vamos a ver, esta parte tiene una determinada altura y luego en vista vemos la parte que se desarrolla hacia el fondo. Ese es el concepto. Bueno, creo que se explicó ahí, quedó claro. Para cerrar, el proyecto se defiende en una exposición que pueden usar un PowerPoint o similar. Eh, Normalmente, casi en general lo han hecho a partir de PowerPoint. Entonces se defiende con un PowerPoint, y el tiempo de exposición por grupo será de 20 minutos como máximo. Como son 3 integrantes, en principio tienen que pensar en 5 minutos por integrante, y siempre pedimos que dejen unos minutos al final para hacerles preguntas concretas sobre lo que ha sido el desarrollo del trabajo. Bien, aquí no lo hemos expresado, pero también les pedimos normalmente, y les vamos a pedir que hagan una especie de memoria de cálculo, es decir, tienen que plasmar en un documento los análisis de cada una de cada uno de estos análisis que le hemos pedido acá, ¿sí? Porque eso también se acerca a lo que es la cuestión de su vida profesional. Es decir, ustedes, más allá de que a lo mejor le digan a la persona que le encarga el trabajo, sí, los taludes son seguros, bueno, la persona le va a decir, bueno, mira, dame un documento donde vos demuestres el análisis que has hecho, qué hipótesis has considerado, qué herramientas has usado, etcétera, etcétera, y donde se plasmen los coeficientes de seguridad, etcétera, no solamente de palabras, ¿sí? Porque eso, digamos, es la seguridad que tiene el comitente de que la cuestión va a funcionar, o por lo menos es la herramienta que tiene para actuar contra ustedes si la cuestión no funciona. Y eso se llama memoria de cálculo o informe, digamos. Sí, sí, eso lo tienen que hacer. Normalmente lo suelen hacer en un documento de Word. Alguna vez alguien se animó y lo hizo en un documento, algún grupo se animó y lo hizo en un documento escrito. No tenemos problema, lo que sí, háganlo lo más, tanto uno como otro, tienen que ser prolijos, tiene que ser legible. eh, y en esos documentos, ¿qué es lo que se plasma? Bueno, ustedes ya han visto con la profesora Pons, por ejemplo, voy a hablar de muro de contención, que es lo que ya conoce. Cuando ustedes hacen un análisis de muro de contención y están analizando, por ejemplo, la estabilidad al vuelco, al deslizamiento, ustedes tienen en cuenta las fuerzas, ¿sí? Las distintas fuerzas que intervienen en ese análisis, y sus brazos de palanca, si corresponde, etcétera. Bueno, esos esquemas son los que tienen que estar en los muros. Las ecuaciones que usan para hacer el desarrollo del. En el informe, esos Sí, esquemas perdón, el tienen que informe. figurar en el informe. En el informe, ¿sí? Eso tiene que estar en el desarrollo del informe. Tiene que estar el esquema con las indicaciones, si tienen la fuerza aquellos, si tienen el peso del muro, lo dividen en secciones para hacer el análisis del peso de cada una de las partes del muro. Bueno, todo eso tiene que estar esquematizado, y eso es lo que van a aplicar. Quiero destacar Porque que. Sí, cualquier profesional, o sea, ustedes ahora van a actuar como si fueran profesionales y tienen que pensar cuando hagan la memoria de cálculo o informe, tienen que pensar que otro colega
debería poder seguir los cálculos que han hecho ustedes y entenderlos. Muy buena esta acotación de la profesora Pons. La idea de esto es, no es que se le está tomando examen, ni no es una, no yo hablo por nosotros, sino en la vida profesional. Es simplemente que, bueno, muchas veces se le pide a otro profesional que revise lo que hizo, digamos, lo hago yo y otro profesional lo revisa, o, digamos, si ustedes están haciendo un trabajo para, por ejemplo, un ente público, a veces los entes públicos tienen sus consulting que revisan lo que les hace el que está desarrollando el proyecto. O sea, de alguna manera, digamos, esto, el objetivo que tiene es un doble control, digamos, ¿no? No es ir a buscar el error, etcétera, en el sentido de ser mala gente, sino que es un doble control. Entonces, quien luego, si yo tengo que revisar el trabajo que hizo, por ejemplo, María Eugenia, y bueno, más o menos tengo que, si ella no me pone nada, no estoy en el aire, es como que no puedo seguirlo, ¿no? Esa es la idea. Bien, lo que quería comentarles, que es importante, es algunas cosas, y si me olvido algo de María Eugenia, por favor. El tema, ¿tienen resueltos ustedes de los 3 temas que van a tener que desarrollar aquí? ¿Tienen ejercicios resueltos en la página web? Esto queda de otros años de lo que hacíamos eran, así como tenían prácticos de la primera parte, antes de esto lo veíamos como 3 prácticos separados. Hace unos años empezamos con esta modalidad que, bueno, nos viene dando un cierto resultado y creemos que a ustedes también los motiva. Pero nunca dejamos de que esos ejercicios resueltos están ahí en la página web porque son los que les sirven a ustedes para poder desarrollar este proyecto, digamos, este trabajo. No, De acuerdo, digamos, basándome en eso, sí, quería decirles a los chicos que cuando tenemos muros de diferentes formas, como el muro de hormigón en masa o el cantilever, y tenemos que trazar planos virtuales para aplicar algún método de cálculo del empuje, ahí en esos problemas resueltos, por ejemplo, están resueltos problemas con un método y otro para un determinado tipo de muro. sí, O sea, sí. cómo se trazan los planos virtuales, ese tipo de detalles. Por eso es importante que ustedes revisen esa información de la que disponen. Y de alguna manera también lo que tiene, el sentido que tiene esto es para que ustedes vean que esos ejercicios que están puestos ahí no son ejercicios de juguete, como permítame la expresión, es decir, son ejercicios que son válidos para resolver, son ejercicios tomados de la bibliografía, muchos de ellos, y que han sido para resolver problemas concretos, o sea que no, esto porque a veces el alumno piensa que lo que se da en la práctica no sirve para la vida del día a día. Entonces ustedes van a ver que este problema, si bien es sencillo, a nivel de un anteproyecto lo que nosotros les planteamos, por supuesto, pero puede ser un primer anteproyecto de algo que se quiere hacer y ustedes con las herramientas que tienen pueden ir resolviendo. Entonces, ese es un poco el sentido de este trabajo, trabajar en grupo, que después tengan que exponer, que construyan una memoria, eh, que, que usen las herramientas que tienen, que se le van dando en la teoría o que tienen en la práctica para resolver el problema, que nos consulten, esto también era el otro tema que quería tocar, tienen que consultarnos. El año pasado fue un año muy especial y se notó bastante en los trabajos. El hecho de no tener ese ida y vuelta de cuando estamos en la facultad, que los otros años nos pasaba que citábamos presenciales y los alumnos nos consultaban más. El año pasado, como el hecho de que haya virtualidad, es como que no, ustedes no, pero los alumnos hicieron muchas menos consultas en general, y los trabajos en general notamos que tenían errores conceptuales importantes, fallas importantes, y eso lo vemos al momento de la presentación, y es como que, bueno, le decimos, miren, esto acá es así, en esto no deberían haber conciencia. Entonces, el objetivo es que en estas semanas que tenemos hasta, que son aproximadamente 3 semanas, y no recuerdo mal, ahora no lo tengo bien en la cabeza, pero deben ser unas 3 semanas a fin de este mes que tienen que 3 presentarlo. semanas de la teoría, 3 semanas de terminar la teoría, pero después tienen 2 semanas más para trabajar Por ya el, haciendo ah, consultas, ¿no? Claro, exacto. Tienen tiempo para ir desarrollando el trabajo y para ir consultándonos, cosa de que siempre quedan cosas que se escapan, algún error menor, pero no cosas fundamentales como, por ejemplo, si hay que calcular una estabilidad al vuelco, nos olvidamos de considerar el empuje, por decir algo, es un poco medio exagerado lo que estoy diciendo,
o estoy contemplando mal las componentes del empuje, o cosas de ese tipo, ¿no? Que son, sí, bastante importantes, digamos. Entonces, eso queremos que usen las consultas. ¿Las consultas cuáles son? Las consultas son las clases de consulta que siempre tienen, que cada profesor tiene establecidas como horarios de consulta. Sí, lo que les pedimos es que nos avisen, nos digan, mire, mirá, o mire, voy a solicitarle una consulta en su horario de consulta, por favor, para que nosotros le mandemos el link a esa hora que tenemos definida la consulta. Y a su vez, digamos, ahora tienen una serie de clases, digamos, donde vamos a ir desarrollando algunos los temas que faltan de teoría, pero luego también quedan unas clases para hacer consultas concretas. Entonces, usen esas consultas para que podamos, digamos, intercambiar ideas y para que ustedes no cometan errores fuertes en el desarrollo del trabajo. Siempre, insisto, alguna cosa se nos pasa a nosotros también, nadie es infalible, pero sí cosas gruesas que veíamos el año pasado que por favor no se escapen. Entonces, fundamental, usen las consultas, usen el material que tienen en la página web, y está bueno que entre ustedes, digamos, entre grupos, digamos, también se puedan intercambiar ideas y interconsultar, digamos, pero si hay cosas que intenten no inventar, digamos, ¿no? Si ven que ya se les escapa, es más vale, si tienen alguna idea, nos la comparten y mirá, mire, profesor, puede ser así, y ahí lo discutimos, ¿sí? No inventen en exceso. Sean creativos, pero no cosas de... Y lo otro que les quiero mostrar solamente, tenemos una planilla, que es esta que tenemos acá, donde ustedes ven que acá dice grupo, tiene 3 renglones, que es lo que vamos a llenar con los integrantes de cada grupo. Y aquí, por ejemplo, tomo el primero. Grupo 1 tiene la sección transversal del muro. Fíjense, este le toca hormigón en masa, al 2 le toma cantilever. ¿Qué tipo de relleno van a tener detrás del muro de gravedad, perdón, del muro de sostenimiento? Ahí, bueno, se le dan unas ciertas características de ese relleno. ¿Qué método tienen que usar para calcular el empuje activo? Fíjense que van cambiando. En cuanto a la estabilidad de taluder, bueno, aquí no, tienen uno solo y tienen el talud provisional con este método de Taylor y el definitivo con una herramienta computacional que vamos a ver. Aquí tiene la cantidad de niveles del edificio por encima de la planta baja, ¿no? Entonces, como decía María Eugenia, la profesora Pons, bueno, hay uno de 6, no de 7, de 6, de 3, de 2, De de 6 más la 5. planta baja, ¿no? Claro, De 6 exacto. más la planta baja, o sea, son Claro, sí. 7 niveles en total. 7 niveles, digamos, y lo que son, digamos, losas, ahí tienen esos niveles que son 6 losas, digamos, ahí, ¿eh? Después tienen las propiedades geotécnicas de lo que es el suelo de relleno que vamos a colocar detrás o que se va a colocar detrás del muro, de los muros, y esto lo que es el suelo digamos, el suelo del terreno natural, ¿no? Para lo que es la cimentación, tanto del muro como del edificio. Entonces aquí tienen todos ustedes, aquí también, fíjense, se le dan los pesos unitarios, los parámetros de resistencia, que ustedes ya van a ver que los van a necesitar cuando empiecen a desarrollar el tema concreto de la parte de cimentación. Tienen el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, porque van a tener que hacer estimación de asentamientos, eso es algo que ya saben, cómo estimar asentamientos en función de los métodos que hemos visto en las clases pasadas, ¿sí? O sea que aquí también en parte integramos algo de lo que ya vimos, ¿no? Nosotros estamos bastante contentos con este tipo de trabajo porque vemos varios temas, ¿sí? Por lo menos todos los temas que son bien, digamos, importantes, que son, digamos, aspectos que tienen que ver con los parámetros de resistencia, aspectos que tienen que ver con la deformabilidad de los suelos, y los temas nuevos. Entonces, respecto a cómo se van a organizar los grupos, bueno, hasta ahora tenemos 20 alumnos que están en condiciones de continuar la asignatura hasta el final. Entonces, si esos alumnos ya quieren, pueden empezar a formar los grupos y
Lo que tienen que hacer simplemente es, a nosotros nos mandan, nos van enviando cuáles son los 3 alumnos que conforman el grupo y nosotros luego después le asignamos el grupo qué grupo le toca, el 1, el 2, el 3, porque nosotros vamos a ir llenando la lista en la medida que tengamos los integrantes y les vamos avisando cuál es el número de grupo que le toca. Y a partir de esta información, entonces dice, bueno, a mí me tocó el grupo 3, ya me pongo en mi fila y saco todos los datos que necesito. Una opción para los que quieran ir comenzando a trabajar es que ya conformen grupos de A3 con las personas que ya están en condiciones de avanzar. Y el lunes tenemos la instancia de recuperación, de ahí esperamos recuperar, creo que nos quedan 12 alumnos, esperemos que todos recuperen, pero bueno, eso no lo sabemos. Entonces, de ahí saldrán las otras personas para conformar los grupos que faltan. Esto lo manejan ustedes. Nosotros nunca hemos impuesto grupos. No es que vinimos hace 20 años, pero de los 3 o 4 años que trabajamos nunca hemos impuesto grupos, personas en los grupos. Preferimos que entre ustedes digamos, solo se elijan, pero sí tienen el límite de 3. ¿Sí? Digo esto porque hay veces hay chicos que, bueno, son 4 que vienen trabajando, bueno, no, o sea, la propuesta en ese caso puede ser, miren, hagan 2 grupos de 2, quédense 2 y 2 y busquen un tercero. O sea, también piensen ustedes que en la vida le va a tocar trabajar con quien sea. Entonces, bueno, es cierto que uno tiene afinidad a veces, pero quiero decir, a veces la posibilidad es, si somos 4 y tienen que ser 3, bueno, alguien tiene que salirse del grupo. Bien, así que esto lo dejamos un poco... que ustedes lo manejen como máximo hasta el miércoles de la semana que viene. La idea es tomar el recuperatorio el lunes, tratar de corregir el martes, así el martes a última hora, miércoles a primera hora ya están, si están todos en condiciones de seguir, o bueno, quienes están en condiciones de seguir, y a partir de ahí, para el miércoles ya tenemos que tener definido todos los grupos. Esa es un poco la idea, ¿no, Eugenia? Sí, hay 20 alumnos, como dice el doctor Jacinto, que ya pueden empezar a trabajar, armar el grupo y empezar a trabajar en los muros de contención. Bien. Bueno, y otra cosa que yo quería hacer notar es que una vez que expongan el trabajo, nosotros vamos a evaluar, vamos a calificar el grupo y además vamos a evaluar individualmente, digamos, cómo se desenvuelven en la exposición, cómo se expresan. Ahí se nota si han leído o no han leído en la forma en que manejan el lenguaje técnico. Entonces, van a tener una calificación grupal y una calificación individual, y el conjunto va a dar la nota final de cada uno. Sí, sí, eso es importante. Este año bueno, lo podemos mostrar igual en la próxima clase. Tenemos ahí indicamos, ahí tenemos preparado alguna diapositiva de básicamente, pero tal cual acaba de comentar la profesora Pons. O sea, esos son básicamente los puntos que valoramos. Lo mismo en el documento o en la memoria que les pedimos que preparen, valoramos la prolijidad en la presentación, el orden, ese tipo de cosas, lo valoramos, digamos, ¿no? Entonces eso también hace a la nota final. La utilización de gráficos, por ejemplo, de gráficos convenientes para mostrar, digamos, el método que están utilizando para que se pueda seguir el cálculo que están haciendo. Todas esas cosas, digamos, hacen que el informe, digamos, tenga una calificación menor o mayor. Sí. Y eso es grupal, por ejemplo. Eso es parte de la calificación grupal. Sí, esa parte es grupal. Eso es grupal. Así que, bueno, eso es, creo en términos generales, es todo lo que por ahora podemos avanzar. Avanzar en cuanto a lo que es el desarrollo. Yo, digamos, soy de la idea la idea que compartimos un poco dentro de la asignatura en general, es que tienen que empezar a trabajar y a partir de ahí surgen las preguntas. Nosotros damos un pantallazo general con lo que ustedes empiezan a desarrollar, tomando los ejercicios resueltos y
lo que han visto en la teoría, empiezan a trabajar y ahí empiezan a aparecer las preguntas y bueno, y ahí lo vamos dando, vamos tratando de ayudarlos para que salgan adelante. Ahora no tiene mucho sentido, o sea, si nosotros no empezamos, yo digo, bueno, para calcular el muro tienen que hacer así, allá, se olvidan y es como que es tiempo que ya lo han visto en la teoría, los aspectos centrales que tienen que tener en cuenta, qué no se les tiene que escapar o qué cosas son importantes tener en cuenta, entonces ya tienen para ir avanzando. Bien, por mí, no sé, nada más, María Y Eugenia, una última cosa les quiero comentar. En la página de la asignatura tienen no sé si en la parte de teoría o de práctica, tienen un documento que es una serie de hojas escaneadas de las recomendaciones para obras marítimas, la ROM 0594, que explica, son consideraciones sobre empuje lateral, explica cómo se debe hacer para trazar el plano virtual en muros en cantilever, para trabajar con el, ¿cómo se llama? Con el criterio de Coulomb para cálculo del empuje. sí. Si les toca método de Coulomb y muro cantilever, se tienen que dirigir a ese articulito que está ahí en la página web. Se llama Consideraciones sobre empuje lateral, ROM 0594. Y si tienen un muro de hormigón en masa y les toca ya sea Rankine o Coulomb, en el problema resuelto del práctico número 7, ¿saben, no? Empuje de tierra. Sí, 7. Sí. Ahí tienen cómo se calcula, ya sea por Coulomb o por Rankine. O sea que necesariamente tienen que ir a fijarse en ese trabajo práctico. Sí. No en el trabajo práctico, en ese problema resuelto que está resuelto aplicando el método de Rankine y aplicando el método de Coulomb para un muro de hormigón en masa. Y este artículo que yo les digo de consideraciones sobre empuje lateral es para trabajar con Coulomb en caso de que tengan muros en cantilever. Si tienen que trabajar con Rankine, es fácil porque trazan un plano virtual, como les dije hoy en la clase, que pasa por el extremo más alejado del talón, es vertical, y consideran el volumen de tierra que queda incluido dentro de ese plano como si fuera parte del muro. Y bueno, y cualquier cosa, chicos, consulta. Sí, a ver, mientras vos estabas hablando, María Eugenia, yo buscaba un poco estaba buscando, seguramente los chicos veían que yo iba y venía. Creo que en la parte de la teoría está lo de las consideraciones de la ROM, que comentaba recién la doctora Pons. Aquí, esto es un poco lo que estaba comentándoles. Ahí está, mira, en ese diagramita que acabas de pasar, en ese diagramita, sí. El de arriba, ahí, el de arriba, más arriba. Aquí tienen. Ahí tenemos un muro cantilever como para empuje horizontal, digamos que sería Rankine. Directamente se traza el plano virtual por el extremo más alejado del talón y se aplica el empuje ahí. Y lo que está sombreado sería la parte de tierra que queda involucrada como si fuera parte del muro de contención. Eso es Rankine, sí. Para muros en cantilever o de formas distintas, digamos. Sí. Bueno, acá hay otras consideraciones, eso que acabamos de pasar son otras consideraciones cuando son muros escalonados, que tienen diferentes formas. Y esto es lo que sí van a utilizar. Ahí tienen muros en cantilever y tienen que utilizar, acá evidentemente hay que utilizar la teoría de Coulomb, entonces sigan este desarrollo para ver cómo se hace para trazar el plano virtual. Hay dos posibilidades. Entonces, bien, quiero que lo estudien y cuando lo hayan visto y tratado de entender y no entiendan, entonces recurren y nos consultan, ¿sí? Sí, esto es importante también que tengan en cuenta. Esto es como de vuelta, insisto, y parece que no quiero ser reiterativo, pero es la vida profesional. Ustedes tienen que resolver un problema y bueno, y recurren a las herramientas, digamos, que yo me dice, ingeniero Jacinto, mire, yo tengo que resolver esto, mira, fíjate en tal lado que ahí está explicado, léelo. Eso es lo que no te lo voy a resolver, digamos, ¿no? Pero te voy a dar la pauta de a dónde tenés que ir.
obvio que si no lo podés resolver, y bueno, sí se explica, pero quiero decir, la idea es que ustedes tienen que ponerse en el lugar de que hoy buscan en internet y encuentran de todo. Esto está en internet lo que tienen ustedes acá, ¿eh? Entonces, buscando en internet encuentran esto y ya, a ver, esto me puede servir, lo voy a usar. Bueno, lo tengo que usar, ¿no? Entonces tengo que leerlo, porque así, digamos, si yo lo miro esto así, yo no entiendo nada de lo que dice, pero si me pongo a leerlo, seguramente lo voy a poder resolver. Entonces, bueno, esto está dentro en la parte de clases teóricas, ¿sí? Pero en la parte aquí donde dice descarga consideraciones sobre empuje lateral, bueno, más allá de que después tienen para descargar todo lo que es la parte de la diapositiva que se han ido dando. Y en la parte de las clases prácticas, como les decía, tienen ustedes, a ver, aquí empezamos con el trabajo, digamos, con el trabajo 7, que es el tema 8 de lo que han visto hasta ahora. Entonces, fíjense, ahí tienen, bueno, los enunciados, estos eran ejercicios que proponíamos, pero sí tienen los problemas resueltos, tienen aquí ¿Lo tienen lo podrías del, abrir a ese problema resuelto de trabajo 7? sí, lo abro. Sí, es medio lento por ahí, pero se abre. Ahí le quería, fíjense que también tienen para descargar, ahí estaba lo del método semiempírico de Terzaghi. ¿eh? Bueno, aquí tienen desarrollos de problemas, como les decíamos, fíjense, aquí este Eh, problema y acá está todo desarrollado. Pero bueno, ustedes ven, esto es otra cosa que, fíjense ustedes cómo está desarrollado esto. Este es más o menos una memoria, ¿se entiende? Fíjense ustedes aquí, tienen la geometría, tienen los datos, luego tienen la fórmula que se usa, eh, tienen acá el esquema, ¿sí? De acá empieza el análisis de la estabilidad del deslizamiento, entonces fíjense lo que está escrito, lo que se está haciendo, está el gráfico, o sea que no digan que no tienen de dónde sacar, ¿no? Acá tienen la estabilidad del vuelco, las distintas cargas que se tienen en cuenta con sus brazos de palanca, o sea que esto es una buena guía para hacer el documento. Bueno, acá está las presiones de contacto, fíjense que está todo detallado. Bueno, ahí sigue con otros aspectos. Y acá está el mismo problema con la o sea, teoría de Rankine. el anterior se resolvió con Coulomb. Y ahí dice, se resuelve el problema 1 utilizando la teoría de Rankine. O sea que aquí de vuelta tienen todas las consideraciones, tienen todo lo que tienen. Fíjense, tengan en cuenta, se trata de un terreno horizontal aquí, perdón, inclinado. Fíjense que esto se parece a lo que tienen ustedes. Fíjense la consideración de esta vertical que recién comentaba la profesora Pons respecto a las normas que veíamos recién. O sea, aquí tienen todo para poder trabajar, ¿sí? Por eso no pueden decir que no tienen material. Bueno, después, como les decía, como anexo tienen para descargar pero creo, no sé si se lo dan o no una teoría, pero si no, aquí tienen para descargar lo del Sí, sí. el empuje Bueno, no, lateral. he comentado brevemente de qué se trata y ellos tienen que leerlo. Bueno, aquí 2 segunditos lo abro, pero ese método que les explicó entonces la doctora Pons, bueno, va lento, disculpen, pero aquí está, de vuelta tienen las copias de la parte del libro donde está desarrollado, ahí tienen bueno, unos abacos que tienen que usar, etcétera, lo leen y lo pueden resolver, ¿sí? Entonces ahí también es. Y Bueno, si no entienden algo, vienen a nosotros y dicen, no entiendo qué quiere decir con esto, pero no vengan con que no entiendo el método, sino cosas puntuales, que se note que han leído. ujú. Bueno, y ya el resto aquí tienen el resto de material, ya lo vamos a ir viendo, pero aquí tienen el resto de material de la parte de capacidad de carga y más abajo está lo de estabilidad de talud. Entonces, de vuelta ahí le aparecen ejercicios resueltos que ustedes pueden usar para, así como les mostramos este del muro, les puede servir de guía para resolver las otras partes del problema. Bien, no sé, algo más, Eugenia, no sé si iba a tomar Por mi asistencia yo parte, porque creo que no. supuestamente, Ingeniero, sí. yo tengo una duda si, bueno, el proyecto, los datos y todos los planos nos mandan por mail. Sí, No, yo creo que lo deberíamos subir a la página, a ver, ¿no? sí, eso, Creo que en la página, ¿la tenés abierta la página?
No, pero yo lo estuve buscando antes y no sé si es que lo ha eliminado, le tengo que hablar con Ezequiel, porque antes lo teníamos, Sí, lo antes teníamos en la página. lo teníamos en la página, pero ahora no lo busqué y no está ni en clases teóricas ni prácticas, nada. Pero bueno, sí lo vamos a subir, lo que vamos a subir son los gráficos que les he mostrado yo, y la tabla con los datos para ¿No? cada Y uno. otra duda, se abre una posibilidad que el plano que nos mostró, la vista de planta, nos Sí, mande el archivo CAD, digamos. sí, yo les voy a pasar. Es un archivo muy simple, seguramente ustedes tienen muchas más habilidades, pero se lo puedo pasar y ustedes le agregan lo que ustedes crean conveniente. Sí, no hay problema, lo subimos también ahí le pido a Ezequiel, al ingeniero Santucho, que lo suba junto con esta documentación. Yo me encargo de esa parte, Eugenia, yo le paso Bueno, a gracias, Ezequiel Abel. y le pido, porque yo la verdad que esta mañana, un rato antes de empezar, y bueno, no daba el tiempo para pedirle a Ezequiel, entonces preferí directamente, lo iba a pedir después, pero sí, está buena la pregunta. Nosotros normalmente lo ponemos en la web para que esté a disposición de todos y lo usen, lo descarguen y lo saquen cuando necesiten. Otra Em, cosa, cada vez que necesiten un dato que no tenga el problema, como por ejemplo el peso del rodillo de la planadora para saber qué carga tienen que considerar con- para calcular el incremento del empuje debido a la circulación del rodillo, hagan lo mismo que haría un profesional, y que hemos hecho nosotros, meternos en internet y buscar qué rodillo podría ser de 8 toneladas, qué peso tiene el rodillo, qué distancia hay entre un rodillo y otro, que tiene que ser, digamos, mayor que 1 metro para poder considerar un solo rodillo, el más pesado. Porque saben que el empuje se calcula por metro de desarrollo al muro. Entonces, si el rodillo más pesado está delante y es el que consideramos, el rodillo de atrás ya sale fuera del metro, entonces no se lo considera. sí, bueno, en este caso, Todas en este esas caso tiene un cosas. solo rodillo, ¿no? Pero hay veces que No, en me este, refiero a la rueda y claro, el a, eso, rodillo, digamos. El a la, a rodillo la, a la distancia, dice lo ese, claro. ubicamos en un punto Mm. y la rueda, digamos, cae fuera ya del metro en el que estamos calculando el incremento de empuje. Entonces no se considera la rueda que transmite algún peso también, ¿no? Bien. No sé si está claro lo que quiero decir, Abel. Sí, yo lo entiendo, sí, lo que hace mención la profesora es que entre la distancia que tiene que haber entre lo que sería el eje aquí, o la zona de aplicación de la carga del rodillo y lo que son las cargas debido por supuesto, esta rueda tienen un peso que tiene que ver con todo lo que es del equipo, ¿no? En sí mismo. Entonces, si esta distancia supera el metro directamente, o debería, digamos, siempre en estos casos superan el metro, para considerar la carga del rodillo propiamente dicho. Esta, Claro, lo esta, más pesado, que será el rodillo y no las ruedas, digamos. bien, esa parte de la consideración de la carga, cómo tienen que hacerlo, también lo desarrollan o está desarrollado en la teoría, así como tienen que tener en cuenta esa carga. Eh, bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, insisto que en la medida que empiecen a trabajar van a surgir las preguntas, no pasa nada, de eso se trata. eh, y, y bueno, hacemos en las consultas, vamos evacuando esas dudas. Ingeniero. Eh, Y después tenemos unas sí, clases de apoyo. Después tenemos unas clases de apoyo que ahí también se pueden aprovechar para hacer consultas, ¿no? Para eso son. sí, alguna pregunta había alguien. Yo Sí. tengo una duda. Sí. Sí, con respecto a para la promoción, yo entre los dos parciales tengo un promedio de 6 más o menos. Quería saber si es que con el proyecto, obviamente si nos va bien, habría posibilidad de que siga para promoción. Cumplí Eso va a depender, no creo, ¿eh? No creo que con 6 puedas promocionar, me parece que no. Con 6 en los sí, no parciales. me acuerdo, porque ¿qué notas tienen? Porque, digamos, ¿qué O notas sea, tenés? tengo en el primer parcial tengo 6,55 y en el segundo 6,20. Ajá. Sí, no me acuerdo cuál eran ¿No? las notas Porque mínimas. cada uno de los parciales va afectado por un coeficiente de peso, digamos, de peso en la nota final. El parcial 1, que es muy fácil,
tiene un peso menor que el parcial 2, por ejemplo. Y a su vez, un peso menor ambos que el del proyecto final. Entonces, creo que tiene que dar una nota en los parciales un poquito mayor de 7 para Sí, la verdad tener que derecho a la eso promoción. igual lo tienen en las condiciones de cursado, fíjate ahí Sí, sí, lo podés ver, ¿sí? No sí, tengo exacto, en las exactamente en la condiciones de clase. cursado está. Bueno, Claro, en las condiciones de cursado aparecía que la nota mínima para cada parcial era 6 y la nota final 7 para promoción. Entonces, por eso no sabía Ahí si es está. que... Y bueno, ahí está contestado ya. Si no tenés sí. 7, no vas a poder promocionar, pues no te va a alcanzar. Claro, o sea, mi pregunta, yo iba a No, consultar. excepciones no. No, excepciones no. No hacemos. Esto es lo que te comentaba recién la doctora Pons. Tenés que tener en cada uno mayor que 6, ¿sí? Para promocionar, fíjate, condición de promovido. Pero a su vez tenés un peso de cada instancia. Bueno, esto también es algo que ya no sé, bueno, nosotros digamos, no tuve yo una explicación de la primera clase, pero básicamente a nivel de la cátedra, tal como recién explicaba muy bien María Eugenia, eh, digamos, los evaluativos o las instancias se van haciendo más, digamos, como tienen mayor grado de dificultad a medida que avanzamos, ¿no? Entonces, por eso es que damos aquí un cierto peso a cada instancia y a su vez pedimos un mínimo en cada instancia para poder promover. Claro, En tengo tu abierto situación, acá las sí, condiciones de cursado. claro, sí, Tengo acá abierta la condición. Dice, para la promoción, sí, aprobación de 2 evaluativos parciales en primera instancia, es decir, no en recuperación, y del proyecto integrador con una calificación mínima de 6 en cada uno de ellos, pero la nota mínima ponderada final tiene que ser 7. claro. O sea, vos deberías ver en este momento, con esta tabla, vos podés hacer, no sé con quién estoy hablando, discúlpame, por eso no me refiero Sí, por tu Tamara. nombre. Ah, bien, tendrías que hacer simplemente ir sumando el 25% de 6, 35% de 6 y ver, afectar, digamos, qué nota deberías tener acá multiplicada por un 0,4 para que el total al final te dé un 7. Entonces ahí te vas a dar Claro. cuenta qué nota es la que necesitas en esta parte. ¿Se entiende? Perfecto. En el proyecto integrador. O sea, no te digo que estés totalmente eliminada, pero tenés que multiplicar sus 6 y pico por 0,25 del primer parcial, más el 6 y pico por 0,35 del segundo parcial, y a lo mejor con un 10, no sé, pero tenés que hacer el cálculo. Con un ¿Sí? 10 Capaz que podés llegás, llegar, digamos. que tenés que multiplicarlo por un 40%, podés llegar. Pero Bien. creería que no te va a dar. Creería que no te va a dar. Bueno, Pero muchas bueno, gracias. chicos, eso es una cosa que ya de entrada la conocen y bueno, y aquí no hacemos excepciones, porque no hacemos para nadie. Entonces, por eso es que pedimos que se esfuercen de entrada. Una nota 6 en un primer parcial es muy baja. Un primer parcial da para sacarse un 8, un 9, un 10. Pero bueno, Bueno, yo voy a tomar asistencia porque, bueno, en teoría esta es una de las clases, digamos, esta es de presencia obligatoria porque, bueno, presentamos el trabajo, digamos, ¿no? Y es como una clase práctica. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir eh, así por lo menos puedo también ver no creo que no dejé de compartir ahí. Eh, así puedo ver eh, puedo ver, porque a veces me van contestando por aquí, por el chat, y entonces eh, esto es el proyecto integrador. Bien. Ajalia, perdón, Presente. Alonso Leal, Presente. Barrio Nuevo,